Yo era un agente especial que se infiltró en Corea del Norte. Apenas logré escapar con vida. Un hombre con gafas oscuras, vestido con un traje negro carísimo y cargando un portafolio italiano de lujo, se acercó hacia mí con paso firme. Podía oler la loción Givenchy desde antes de que llegara. El sol me daba directo en los ojos mientras lo veía, preguntándome a dónde iba a llevar esto. «Hola, soldado», dijo, estrechándome la mano con un apretón de hierro. Vi su corte de cabello recién hecho y el pequeño bulto bajo su hombro donde seguramente traía su pistola. Me vino un pensamiento sin querer, tiene pinta de federal. «Buenas tardes, señor», le respondí, saludándolo con un gesto rápido. Él hizo a un lado el saludo con la mano. «No necesitas hacer eso», dijo. «De hecho, puede que ya hayas terminado de saludar y de lustrar botas para siempre, soldado. Tengo una posible oferta de trabajo para ti, si podemos hablar en privado». «¿Cómo se llama?», pregunté. «Agente Streicher», respondió. «Y ya sé quién eres tú, sargento Taz». Lo miré a través de sus lentes oscuros, tratando de adivinar qué ocultaba. «Tengo un trabajo para ti, una carrera real, de verdad. Podrías dejar los marines hoy mismo, si quisieras». Volteó a ver el edificio administrativo, cuyas puertas de vidrio se abrían y cerraban con la gente entrando y saliendo. Volvió a mirarme, poniéndome la mano en el hombro de forma casi paternal. «¿Entonces, me vas a escuchar?». «Sí, señor», respondí, y entramos al edificio administrativo. El golpe del aire acondicionado se sintió como un trago de agua después de andar perdido todo el día en el desierto. Encontró una oficinita vacía que decía sala de conferencias y me hizo una seña para entrar. Cerró la puerta detrás de nosotros. Me senté en una silla chiquita, dura y mal acolchada, del otro lado del escritorio de madera, y él tomó la silla grande, de cuero, que estaba frente a mí. Desde donde estaba, todavía podía ver hacia afuera. Marines iban y venían cumpliendo con sus tareas, y el personal de apoyo entraba y salía del edificio administrativo y del centro médico al otro lado de la calle. Me recordaban a las hormigas, siempre corriendo de un lado a otro por el bien de la colonia. Desde lejos, hasta se parecían a hormigas. Entonces, empezó el agente Streicher, hablando despacio, «Sargento Jin-Tao Taz. Por fin nos conocemos». Dijo mi nombre con lentitud, como saboreando cada sílaba, dándole vueltas en la cabeza a lo que podría significar. «Eres un soldado bastante hábil. Te graduaste en el 5% más alto de tu clase en el entrenamiento básico, y tu prueba de IQ te pone en el 1% superior de la población estadounidense. Tienes una licenciatura de la Universidad de Connecticut y también saliste con los mejores promedios. Además, tienes doble ciudadanía, surcoreana y estadounidense». Asentí, sin sorprenderme. Este tipo claramente había hecho su tarea. «¿Hablas coreano con fluidez?». «Sí», respondí, asintiendo. «Hablo coreano e inglés. Crecí con ambos idiomas». «Perfecto», dijo, juntando las manos con entusiasmo. «Eres justo lo que necesitamos. Estoy reclutando para la CIA, y necesitamos a alguien con experiencia y que sea competente, alguien que hable el idioma y entienda la cultura. ¿Te suena esta misión, soldado? ¿Qué opinas?». «No sé», respondí con honestidad. Todo esto se sentía sacado de la nada. Tenía algo irreal. No podía creer que la CIA realmente estuviera interesada en mí. «No estarás solo», dijo rápido. «Tenemos a otro agente, más experimentado, que te acompañaría». Yo me quedé callado. Sacó un contrato y me mostró un párrafo marcado con una estrella hecha a mano. «Esta es una oferta única, sargento Taz. O firmas ahora, o nunca volverás a saber de nosotros», señaló el párrafo marcado. Tomé el contrato, lo giré y lo leí rápido. La parte que había señalado hablaba sobre la paga, $70,000 al año, más compensación por riesgos y bonos posibles por misiones peligrosas. Era mucho más de lo que ganaba como sargento en los marines, lo cual era ridículamente poco. «Ok, está bien, acepto», dije, sonriendo apenas. Me levanté algo tembloroso de la silla, y él hizo lo mismo, extendiéndome la mano. La estrechamos, y de repente el futuro se sentía brillante, emocionante, incluso sin límites. Después de eso, tuve 18 meses de entrenamiento, y luego asumí el título de agente Taz, oficial de operaciones para la agencia. Mi nuevo compañero, un tipo rudo con acento sureño muy marcado, no hablaba mucho ni contaba nada de su pasado.
Para mi primera misión, me dijeron que fuera a una pequeña oficina en el último piso del edificio. Entré y vi a un hombre parado junto al escritorio, con un archivo en la mano. Lo revisé de arriba a abajo, un musculoso adicto al gimnasio, con ojos azules, piel bronceada y cabello muy oscuro. No sonreía, su cara de piedra solo observaba, como si viera todo. Con su traje negro y su estatura de 1,90 m, imponía bastante. «Soy el agente Taz, señor», dije, dando un paso al frente para estrecharle la mano. Él desvió la mirada rápidamente, fingiendo no haberlo notado, así que la bajé. «Sí, ya sé quién eres», dijo. «Déjate de formalidades. Mi nombre es agente Hudson. O Mark. Como probablemente terminemos matando gente juntos, supongo que deberíamos empezar tratándonos por nuestros nombres, ¿no, Jintao?» Una ligera sonrisa cruzó sus labios, pero no llegó a sus fríos ojos azules. Tenía la mirada de un verdugo. Un escalofrío me recorrió la espalda, y por primera vez me alegré de que este tipo estuviera de mi lado. «Esta es nuestra primera misión. Debería ser fácil para un novato estrella como tú». Me empujó la carpeta contra el pecho, con fuerza. La agarré, y él empezó a salir de la sala. «¿Dónde nos vemos?», pregunté. Ni siquiera volteó. «A las 6 de la mañana, mandarán un carro a tu departamento. Después de eso, tal vez nos veamos en el infierno», quién sabe, se rió de su propio chiste, cerrando la puerta de un portazo. Jalé la silla de ruedas hacia atrás, puse la carpeta sobre el escritorio. Primero fui a la sala de descanso y me preparé una taza de té verde, usando un montón de hojas de gyokuro japonés. Volviendo a la oficina con la taza en la mano, el vapor fragante subiendo, pensé en todas las posibilidades que podían estar en ese folder. Podía ser una misión en las selvas de Centroamérica, o en los bosques de Camboya, o en los vastos bosques de Siberia. Abrí la primera página, con el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Leí rápido el reporte preliminar, sintiendo una oleada de decepción. Íbamos a ir a la República Popular Democrática de Corea, más conocida como Corea del Norte. Las órdenes decían que Mark y yo viajaríamos a una instalación de armas químicas y biológicas cerca de la frontera con China, conseguiríamos toda la información que pudiéramos y regresaríamos al punto de encuentro. No había muchos más detalles, y asumí que nos los darían conforme avanzara la misión. Me fui a casa, cené bastante y me acosté temprano, poniendo la alarma para poder bañarme y afeitarme antes de que llegara el carro de la CIA, llevándome a nuevos y emocionantes lugares. Esa noche soñé con tundras infinitas, océanos abiertos y bosques llenos de misterio. El carro llegó exactamente a las 6 de la mañana. Vi al agente Hudson sentado en el asiento del copiloto. Un hombre mayor, de unos 60 años, manejaba. No lo había visto antes. Me subí en la parte de atrás. El carro olía a una mezcla agradable de loción y aromatizante, algo así como vainilla con flores. Miré al hombre mayor por el retrovisor. Me sonrió, sus ojos oscuros encontrándose con los míos. Me sostuvo la mirada por un momento largo. «Te reclutó Streicher, ¿verdad?», dijo, más afirmándolo que preguntándolo. Asentí. «Es buen tipo, Streicher. A mí también me reclutó, hace muchos años. Por cierto, me llamo Al. Estoy semi-retirado, pero todavía manejo para la compañía», dijo, usando el apodo informal de la CIA. Muchos de los que trabajaban ahí simplemente la llamaban la compañía o la agencia, como si todos supieran de cuál hablaban. «Mucho gusto, Al», le dije, sintiéndome cansado. Me había tomado una pastilla de cafeína y unos suplementos de ginseng antes de salir, pero todavía no hacían efecto. Miré a Mark, que seguía mirando por la ventana sin decir palabra. «¿Es tu primera vez en la RPDC?», preguntó Al. Asentí. «Vaya, pasan cosas bien locas en ese país. Mi papá estuvo en la guerra de Corea. ¿Alguna vez has oído hablar de un Wisin?». Había oído el término, pero no sabía mucho sobre eso. «No, crecí en Estados Unidos. Hablo coreano, mi familia me lo enseñó, pero no sé mucho de leyendas urbanas», respondí. Sus ojos se entrecerraron mientras manejaba rumbo a la base aérea militar. «Esto no es una leyenda urbana», dijo en tono críptico. «El Wisin es real. Mi papá vio uno cuando estaba de guardia. Dijo que estaba solo en la torre de vigilancia. Su compañía había sufrido muchas bajas, normalmente ponían a 2 en guardia, pero hasta que llegaran refuerzos, le tocaba solo. La mayoría del tiempo se la pasaba fumando cigarrillos y tomando café», contaba. «Nunca pasaba nada, hasta esa noche.
Contaba que vio salir a unas mujeres del bosque, todas vestidas con túnicas blancas de funeral. Tenían el cabello negro, largo y desordenado, tapándoles la cara y no podía verles los ojos. Ni siquiera sabía cómo podían caminar si no veían nada. El cabello les bajaba hasta más allá del pecho y se veían extrañas, como no humanas. Les gritó en coreano mal hablado que era una base militar y que se regresaran de inmediato. Pero ellas siguieron avanzando, cada vez más rápido, moviéndose de manera espasmódica y antinatural. Supo que algo estaba mal. Pidió refuerzos, quitó el seguro de su rifle y apuntó. Gritó otra vez, diciéndoles que abriría fuego si no se detenían. Fue entonces que empezaron a correr hacia la torre de vigilancia, eran como una docena. Y mientras corrían, el viento les apartó el cabello del rostro. Dijo que vio que debajo tenían calaveras, calaveras sonrientes, ensangrentadas, con pedazos de carne podrida colgando. Estaban descalzas, y en sus pies se veían los huesos donde la piel y los músculos ya se habían deshecho. Era espeluznante cómo se movían, retorciéndose y cojeando a velocidades inhumanas. Abrió fuego, pero ellas ya habían alcanzado la escalera de la torre. Disparó a varias, pero siguieron subiendo, retorciéndose de formas imposibles, la sangre oscura manchándoles las túnicas blancas. A través de algunas se podían ver los agujeros de las balas en los brazos o las piernas, pero parecía que no sentían dolor. Empezó a rezar y vio manos podridas y pálidas subiendo por la escalera hacia la torre de vigilancia. Sin pensarlo, se lanzó. Era una caída bastante larga, dijo, pero rodó al caer y solo terminó con 3 dedos rotos, el brazo fracturado y el tobillo torcido. Con un dolor inmenso, trató de correr lo más rápido que pudo, y justo entonces llegaron los refuerzos. Para cuando llegaron a la torre, solo encontraron rastros de sangre oscura y coagulada, y un poco de cabello negro y delgado aún pegado al piso, justo donde había estado mi papá. Dejó de hablar justo cuando tomamos la salida hacia el aeropuerto. El silencio en el carro era ensordecedor. Se detuvo en la caseta, mostró su identificación. El guardia levantó la pluma y comunicó algo por radio. Pronto estábamos estacionándonos junto al jet y él nos despedía a Hudson y a mí. Buena suerte, sangre nueva, me dijo. Y recuerda, mi historia no era un cuento de campamento. De verdad hay cosas en esos bosques y en ese país que no son normales. Y con toda la investigación de armas químicas y biológicas que están haciendo, ahora puede ser muchísimo peor. Subió su ventana, dio vuelta al carro y se alejó a toda velocidad, una mancha negra con llantas chillando bajo el sol ardiente del verano. Durante el vuelo a China, el agente Hudson y yo discutimos el plan. Íbamos a cruzar por la frontera entre China y Corea del Norte, que era relativamente porosa, justo en el momento en que cambiaban de turno los guardias. Tendríamos una ventana de unos 5 minutos donde el guardia saliente daría instrucciones al guardia entrante en la torre de vigilancia antes de salir. Además, estaríamos armados con varias armas, aparte de la Glock 30 que siempre llevaba en mi funda de hombro debajo del traje. En el avión teníamos 2 fusiles Hagler & Koch HK-416, configurados tanto para tiro automático como semiautomático. Los cargadores ya venían llenos de municiones Dum-Dum, balas especiales que se expanden al impactar y causan heridas catastróficas en los enemigos. También llevábamos granadas, muchas granadas M67, redondas y de color azul, que fragmentan y explotan en un radio de unos 12 metros. Y teníamos 2 pistolas pequeñas con agujas especiales cargadas de etorfina, un opioide de acción rápida que normalmente se usa para sedar elefantes u otros mamíferos grandes, y que dejaría inconsciente a cualquier humano al instante. También llevábamos antagonistas de opioides para que la persona no dejara de respirar después de ser tranquilizada. Si encontrábamos científicos norcoreanos o altos mandos que valiera la pena capturar, debíamos intentar usar el tranquilizante, aunque era una prioridad secundaria. Si lográbamos llevarlo cerca de la frontera, algunos agentes auxiliares estarían listos para arrebatarnos al rehén. Si un guardia de frontera norcoreano se interponía y el rehén era lo suficientemente valioso, podíamos eliminarlo. Todo esto era totalmente clandestino, y si nos capturaban y torturaban, Estados Unidos negaría cualquier relación, diciendo que éramos mercenarios o agentes independientes. Sin darnos cuenta, ya estábamos aterrizando en China, en un pequeño aeródromo rodeado de árboles frondosos. Un chofer chino que no hablaba ni una palabra de inglés nos esperaba. Arrancó rápido. Miré hacia atrás, viendo el jet de metal brillante, preguntándome si lo volvería a ver. Nos dejó prácticamente en medio de la nada. Estábamos en un camino de tierra, lleno de hoyos profundos y piedras grandes. A un lado, un bosque denso y verde oscuro se extendía, subiendo hasta unas montañas que parecían gigantes vigilantes. Sabía que, en algún lugar de esa cadena montañosa, estaba la frontera entre China y Corea del Norte. Y ahí comenzaría nuestra misión y la matanza.
Aunque todo esto ocurrió hace 2 meses, todavía recuerdo la sensación inquietante que me invadió en ese momento, como si mi intuición ya supiera los horrores que íbamos a enfrentar. Nos habíamos cambiado a trajes de camuflaje antes de bajar del avión. Los parches de las telas, en tonos negros, verdes y verde oscuro, estaban diseñados para mezclarse con la vegetación local. Sin decir nada, el agente Hudson empezó a caminar hacia el bosque, dejando atrás el sendero de tierra. No hablamos durante el trayecto. Revisaba una brújula electrónica que llevaba en el bolsillo, como si fuera experto leyendo los números raros que parpadeaban en la pantalla. De vez en cuando se detenía detrás de un árbol, sacaba la brújula y ajustaba ligeramente nuestro rumbo. Poco después, vi un claro en el bosque con una torre de vigilancia al frente. Miré a izquierda y derecha, y desde nuestra posición elevada, pude ver más torres sobresaliendo en el terreno norcoreano. Eran muchísimas, esparcidas en el bosque espeso, sus cúpulas sobresaliendo de los árboles como cabezas de serpiente saliendo de una madriguera. Este es el punto de cruce, susurró. Prepárate para todo. Asentí, serio, y avanzamos. Saqué mis binoculares y vi la silueta de un hombre en la torre. Estaba a punto de hacerle señas a Hudson, pero él ya lo había visto. Miraba a través de sus binoculares, frunciendo el ceño. ¿Debemos cruzar si todavía hay alguien ahí?, pregunté. Se suponía que era el cambio de guardia. Me miró raro. Mira de nuevo, susurró. Volví a levantar los binoculares y me enfoqué de verdad, aunque en la luz moribunda del día era difícil distinguir detalles. Pero después de 5 o 6 segundos, vi y entendí. El hombre, vestido con uniforme militar norcoreano, había sido crucificado contra la torre de vigilancia. Le habían arrancado los ojos y le habían desollado la piel. Alguien lo había despellejado vivo y luego le había vuelto a poner el uniforme sobre su cuerpo mutilado. Avanzamos despacio, con los fusiles HK-416 levantados. Pronto llegamos a la torre, sin ver a nadie alrededor. Subimos las escaleras con muchísimo cuidado, tratando de hacer el menor ruido posible, esperando una emboscada. Al llegar a la cima, vimos el cadáver del hombre. Grandes clavos atravesaban sus muñecas y tobillos, colgando de la pared en la habitación superior de la torre, con la cabeza caída hacia adelante. Detrás de él, vi letras escritas en coreano, gruesas líneas de pintura negra, y miré, y he aquí un caballo pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía. Eso es el libro del Apocalipsis, empezó a decir el agente Hudson, cuando el cadáver se retorció violentamente e inhaló. Los músculos de su cuerpo despellejado se estremecieron mientras luchaba contra los clavos, haciendo que gruesos chorros de sangre escurrieran de su cuerpo. Chasqueando los dientes, con la boca sin labios abriéndose y cerrándose haciendo ruidos secos, intentó lanzarse hacia mí. Instintivamente, retrocedí, pero los clavos, clavados bien profundo en la gruesa madera, mantenían al cadáver sujetado. Dios mío, susurré, sacando mi pistola y apuntándole a la cabeza del cuerpo que seguía retorciéndose. No, dijo el agente Hudson, con una voz firme y mandona. No dispares a menos que sea absolutamente necesario. El sonido podría atraer atención, podría traer a todo el maldito ejército norcoreano. Déjalo ahí. Tenemos una misión, ¿recuerdas? Mi cabeza se despejó un poco, y guardé de nuevo la pistola. Volvimos a entrar a la torre y empezamos a bajar las escaleras, mientras el cadáver seguía intentando morder el aire tras nosotros. Nuestro plan era ir directo al laboratorio de armas biológicas después de cruzar la frontera entre China y Corea del Norte, pero todo se fue al carajo cuando docenas de soldados norcoreanos pasaron corriendo con sus uniformes entre marrón y gris. Estábamos saliendo de la torre de vigilancia, y por suerte, nosotros estábamos mucho más arriba en las montañas que los soldados que subían por el camino de tierra. Solo tenían un coche, y el resto iba corriendo al lado. El coche soltaba una nube de humo negro que hacía que todo oliera a quemado y a azufre. Todos los soldados que veía estaban flaquísimos, con los ojos hundidos y los pómulos bien marcados. Parecía que no comían bien desde hacía años, y, bueno, siendo Corea del Norte, probablemente era cierto. Pero aún así estaban armados y nos superaban por mucho. Nuestra misión era usar el sigilo, no la fuerza bruta. Un informante norcoreano nos había dado el código para entrar a las instalaciones de armas biológicas y planeábamos entrar en la hora más tranquila del día, cuando casi no hubiera personal. Igual íbamos a tener que matar a cualquier guardia que nos encontráramos. Cambio de planes, dijo el agente Hudson, señalando un sendero de venados que iba en dirección contraria a donde venían los soldados. Hay un pueblito fronterizo cerca donde podemos escondernos hasta que los militares despejen el camino. ¿No hay otra manera?, pregunté. Hudson se encogió de hombros. No que yo sepa, dijo. Nuestra ruta planeada sigue ese camino. Podemos escondernos un par de horas y luego volver a checar. Trata de no dejar que ningún civil te vea. Aquí todos son espías del régimen.
Son capaces de delatar a sus propios vecinos por un plato extra de arroz. De hecho, la mitad de ellos sobreviven comiendo serpientes, ratas y pasto. Ganan como unos $1000 al año, si acaso. Si nos ven, nos llevan directo a la sala de torturas. Sí, ya me imaginaba, dije. Y no vamos a hablar de lo que vimos allá atrás. Hudson se detuvo de golpe y me clavó una mirada bien seria. Sus ojos azules me revisaron de arriba a abajo, fríos como el hielo. Bueno, entonces habla, dijo. Eso me agarró desprevenido. No supe qué responder. Es que, tú tienes más experiencia que yo. Quería saber qué opinas, dije. El viento de la montaña movía las ramas de los árboles y el aire olía dulce y limpio. Miré más allá de Hudson y pude ver kilómetros y kilómetros del campo norcoreano. Pueblitos diminutos se esparcían por el paisaje, con caminos de tierra serpenteando entre los árboles. A lo lejos, desde donde estaba la torre de vigilancia, se oía gritar a alguien, y desde otra dirección, comenzaron a ladrar unos perros. «Mierda», dijo Hudson. «Hay que apurarnos. Creo que tienen perros rastreadores. No sé si nos seguirán a nosotros o si van a seguir el rastro de quien hizo esa locura de despellejar al tipo vivo. Pero nuestro rastro es fresco, y eso no me gusta». Empezó a caminar rápido, sacando una brújula electrónica y leyéndola mientras avanzaba. Desde la altura, yo también alcancé a ver el pueblito no muy lejos. Hudson lo vio también y guardó rápido la brújula. «Ok, ya sé dónde estamos», dijo. «Ya no necesitamos esto». «¿Entonces me vas a contestar?», pregunté. Él caminaba rápido a mi lado, respirando agitado, y una capa ligera de sudor le brillaba en la cara. «No tengo una respuesta para ti, Jintao», dijo tranquilo. «¿Crees que por llevar algunos años en esto lo sé todo sobre las cosas raras que podemos encontrarnos?». «Pues no. No tengo ni idea de qué fue eso. Nunca había visto algo así, y espero que nunca volvamos a verlo». «¿Y qué piensas de lo que dijo Al, de las armas biológicas y químicas?», pregunté. «¿Crees que tal vez probaron algún agente nuevo y se salió de control?». «Yo creo que la explicación más probable es que ese tipo no estaba muerto. A lo mejor parecía muerto cuando llegamos, pero he visto a muchos que parecían muertos y no lo estaban. Incluso estando despellejado, puede seguir vivo un rato. Tal vez estaba en un estado de shock catatónico del dolor que sufrió. Puede que le hayan dado alguna droga o agente químico para no sentir dolor, pero no es como si viéramos a Lázaro resucitando. Para mí, lo que vimos fue a un hombre moribundo y enloquecido, clavado en una pared». Se quedó callado, y los ladridos de los perros sonaban ya mucho más cerca. Casi habíamos llegado al pueblo. Se veía bastante vacío, aunque vi un gato flaquísimo y salvaje merodeando cerca de una casa. Cuando entramos al pueblo, me di cuenta de lo destartaladas que estaban las casitas y chozas. La que estaba justo en la orilla del bosque, donde andaba el gato, tenía agujeros en el techo y las ventanas rotas, tapadas con papel. No había cables eléctricos conectados a ninguna casa. Pensé en lo horribles que debían ser los inviernos aquí, sin electricidad ni calefacción. Justo en ese momento, una anciana salió cojeando de la casa, agachándose para acariciar al gato. Era pequeñita, de no más de 1,5 metros, y vestía un viejo vestido de satén rojo que apenas cubría su cuerpo tembloroso y delgadísimo. Nos miró con ojos vidriosos, con las pupilas como gelatina amarillenta. Caminaba encorvada, apoyándose torpemente en un bastón de madera. Después de mirarnos sorprendida unos segundos, nos sonrió, mostrando sus pocos dientes, dispersos en la boca como centinelas solitarios en un campo de batalla. «¿Vienes con el grupo de turistas?», preguntó la anciana en coreano. Yo respondí de inmediato, sonriendo. «Sí, nos separamos sin querer», dije. Ella me lanzó una mirada sospechosa, pero luego me hizo señas para que entrara a la casa. «Bueno, pasa», dijo. «Te voy a dar algo de comer y de beber. Tal vez encontremos la forma de regresarte con tu grupo». «Eso sería increíble», dije. El agente Hudson entendía algo de coreano, pero no mucho. Le traduje la conversación y él gruñó en señal de que estaba de acuerdo. «Yo no voy a comer ninguna de estas porquerías norcoreanas», dijo. «Seguro es puro gato y perro». ¿Sabías que el gobierno norcoreano puso carteles en todos los pueblos diciendo que comer carne de perro en verano te refresca? Pero en realidad lo hacían porque necesitaban comida gratis para la gente, y cazar perros callejeros era otra forma de conseguirla. Seguí a la anciana a través de la puerta principal, toda destrozada y agrietada. Por dentro, la casa era algo que solo alguien en pobreza extrema podría llamar hogar.
Una mesa sucia y llena de astillas estaba en el centro de la cocina. Una chimenea medio derrumbada tenía un fuego encendido. La mayoría de los ladrillos estaban flojos, rotos o de plano faltaban. Sobre el fuego, vi una olla de metal negra. Olía a madera podrida y moho. También salía un olor raro de la olla, como a té verde. Me acerqué y olí más fuerte. Dentro del agua hirviendo, vi solo pasto y una serpiente muerta, todo cocinándose junto en un caldo asqueroso. Alcé la vista de golpe hacia la mujer, que no pareció notar mi reacción de asco. ¿Usted se come esto?, le pregunté a la anciana, que me sonrió débilmente. Cuando podemos atrapar serpientes o ratas, sí, respondió. Si no, solo es pasto, repollo podrido que nos manda el gobierno, a veces leche en polvo o arroz. Pero no puedes contar con las raciones, las han recortado tanto que ya vivimos con hambre todo el tiempo. ¿Cómo se llama usted?, pregunté. Eejin, dijo, haciendo una pequeña reverencia. Me preguntaba si esta mujer sería una aliada o un problema. No quería matarla, pero tampoco quería arriesgarme a que saliera corriendo a denunciar nuestra presencia apenas nos fuéramos. Vi que el mismo dilema cruzaba la mente del agente Hudson, que miraba a la mujer con el rostro endurecido. Yo soy Jin Tao, y él es Mark, dije, asegurándome de no darle nuestros nombres completos. ¿Ha visto algo raro por aquí últimamente? Encontramos un cadáver en el bosque que parecía no estar del todo muerto. Sus ojos se agrandaron y soltó un pequeño jadeo. Durante la marcha ardua, la hambruna que mató a millones, vimos cosas así, dijo. Algunos de los que morían de hambre regresaban, estaban rabiosos, mordían, completamente locos. Ya no quedaba nada humano en ellos. Solo eran agentes del hambre, iban por ahí comiéndose a los vivos. ¿Y qué hay de la frase, y miré, y he aquí un caballo pálido? ¿Le suena?, pregunté. Ella apartó la mirada, bajando los ojos hacia la izquierda, y dudó durante varios segundos. No, lo siento, dijo. En Corea del Norte, tener una Biblia podía significar una sentencia de muerte o cadena perpetua en un campo de concentración, así que dudaba que conociera la referencia. Pero algo en su actitud me dio la impresión de que sabía más de lo que estaba diciendo. No sabía si era mi paranoia o si realmente estaba viendo algo raro. Mientras le traducía toda la conversación al agente Hudson, escuché ladridos de perros afuera y hombres gritando órdenes. El ruido de muchas botas golpeando el suelo de tierra se fue acercando rápidamente. Antes de que pudiera reaccionar, vi al agente Hudson sacar su pistola de dardos tranquilizantes y dispararle en el estómago a la anciana. Ella miró hacia abajo, confundida, luego frunció el ceño. En cuestión de segundos, empezó a tambalearse. Oh, dijo, desplomándose. Hudson la cargó en sus brazos justo cuando comenzaron a golpear fuerte la puerta de entrada. Soldados gritaban en coreano, diciendo que agentes enemigos se habían infiltrado en la zona y que estaban realizando una búsqueda. Hudson corrió hacia el dormitorio, tiró a la mujer en un colchón raído, y escuchamos cómo empezaban a romper cosas en el frente y la parte trasera de la casa. Pesadas botas resonaban en los pisos de madera. Sin pensarlo mucho, Hudson y yo nos metimos en un closet del dormitorio, cerrando la puerta con cuidado pero dejando una rendija para ver hacia afuera. Y ahí nos quedamos, esperando que los hombres entraran, nos descubrieran armados, y nos llevaran directo a la sala de tortura. Escuchaba a los soldados revisando la casa cuarto por cuarto, mientras los perros afuera ladraban como locos. Un coche, que sonaba como si se le hubiera caído el mofle desde la guerra de Vietnam, estaba estacionado en la calle. Encontraron a la anciana, tirada en la cama en coma, y trataron de despertarla a gritos, pero no respondía. Oí pasos acercándose a la puerta del closet donde estábamos escondidos, y apreté el dedo en el gatillo. Estaba decidido a pelear hasta el final, antes que ser capturado y morir lento en un sótano lleno de manchas de sangre, en algún edificio donde la gente del pueblo ni se acercaba. Vi cómo los ojos del agente Hudson se entrecerraban, levantando el arma a la altura del pecho, listo para disparar. El aire estaba cargado de tensión, y yo trataba de no respirar fuerte para que no nos escucharan. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a delatarnos. Traté de calmarme, de detener el temblor que me recorría el cuerpo. Pero entonces empezó un alboroto afuera, y los soldados empezaron a gritar órdenes y a correr hacia la calle. Se oyó el estallido de disparos, y los gritos de agonía y terror desgarraron el pequeño y miserable pueblo. Abrí la puerta del closet lentamente, esperando una trampa. Pero los alaridos de dolor afuera no podían ser fingidos, había demasiado sufrimiento en esas voces. Sonaban como si las cuerdas vocales se les fueran a romper, hasta que, uno por uno,
los gritos fueron apagándose. Caminé despacio hasta la ventana, viendo que Ejin seguía tirada en la cama, inconsciente. Sabía que iba a necesitar una dosis de un antagonista de opioides, o corría riesgo de dejar de respirar y ponerse azul. Para drogas como la etorfina, llevábamos una jeringa roja que decía, Revivon, solo para uso animal. La primera vez que lo vi, me dio risa, pero la CIA nos aseguró que la etorfina era el método más rápido y seguro para inmovilizar, y que este antídoto también funcionaba en humanos. Me acerqué a la ventana, viendo los cristales agrietados y la madera vieja y astillada, y de pronto sentí una necesidad urgente de apartarme. Empecé a sudar a chorros, me dieron escalofríos, y me sentí como si no estuviera del todo ahí, como si acabara de despertar dentro de un sueño. Pero cuando miré afuera, supe que mi mente no podría haber imaginado algo así ni en la peor pesadilla. Sobre un caballo blanco, esquelético, iba un jinete rojo, de cuerpo retorcido y oscuro, con rasgos demoníacos e inhumanos. Sus cascos golpeaban suavemente la tierra y las piedras mientras pasaba encima de cuerpos, todos congelados con expresiones de horror. Parecía como si estuviera viendo algo que no pertenecía a nuestro universo, como si el espacio mismo se deformara alrededor de esa criatura espantosa. Su cabeza era enorme, con forma de triángulo invertido, y su piel roja parecía recién pintada. Tenía dos ojos enormes y brillantes como piedras de obsidiana, del tamaño de pelotas de béisbol, sin párpados. Parecían ojos de insecto, o incluso algo peor, completamente alienígenos. Como los ojos de una serpiente venenosa, irradiaban pura maldad y poder. Debajo de eso, tenía algo parecido a un exoesqueleto, huesos externos, lisos y con ranuras, como una especie de caparazón rojo que bajaba por su pecho delgado. Las piernas le salían de los costados del caballo, como patas de mantis religiosa, musculosas y afiladas. El caballo, a pesar de no tener carne ni músculos, se movía rápido. Sus ojos eran completamente negros, como los de su jinete, pero no tan extraños, no eran esféricos, sino más bien parecían dos piedras negras incrustadas en su cráneo, reflejando colores aceitosos cada vez que atrapaban la luz del sol. Un hombre norcoreano cruzó corriendo la calle, y el jinete sobre el caballo señaló hacia él con un dedo largo y podrido, pronunciando una sola palabra. El hombre se detuvo al instante, los ojos abiertos de par en par, y la sangre se le fue de la cara. Empezó a arrancarse los propios ojos, rasgándolos y destrozándolos, hasta que la sangre le brotaba de las cuencas vacías. Después empezó a atragantarse, a ponerse azul como si se hubiera tragado la lengua, y cayó al suelo, convulsionando y pataleando. Vi cómo sus uñas y labios se volvían cianóticos mientras yacía en la tierra, completamente inerte como un muñeco viejo. Como respuesta, la criatura sobre el caballo esquelético lanzó un chillido infernal que retumbó por todas las montañas. El eco rebotó en ondas extrañas. El sonido parecía hecho por miles de voces mezcladas, algunas apagándose mientras otras se elevaban en una cacofonía imposible. Era algo completamente inhumano, y sentí la piel de gallina mientras escuchaba aquel aullido demencial. Me di cuenta de que el agente Hudson ya no estaba junto a mí. Lo vi con la jeringa roja en la mano, inyectándole Revivon en el cuello a Ejin. Su respiración estaba peligrosamente lenta, y su rostro pálido, pero en segundos empezó a acelerarse. Sus ojos comenzaron a moverse bajo los párpados hasta que, al fin, los abrió, todavía desorientada. Agente Hudson me hizo señas para que me acercara. Miré de nuevo por la ventana. Había cuerpos por todos lados en la calle, hombres, mujeres y niños tirados unos junto a otros como si fueran basura. La criatura había dejado de gritar, pero los ecos todavía resonaban en la montaña, apagándose poco a poco. Me zumbaban los oídos por la intensidad del chillido, un pitido agudo que casi no me dejaba entender lo que Hudson decía. Me concentré en leer sus labios. Esta mujer sabe algo, dijo, con los ojos entrecerrados y helados. Tenemos que descubrir qué demonios está pasando. Esto es mucho peor de lo que pensábamos. Escuchaba a lo lejos los cascos del caballo, golpeando la calle mientras pisoteaba los cuerpos. Ah no, lo sabía, dijo Ejin, todavía atontada, moviendo la cabeza de un lado a otro. Sus ojos, llenos de terror, miraban al techo mientras seguía tendida en su cama vieja. Hudson me miró. Tu coreano es mucho mejor que el mío, dijo. Y además ella va a confiar más en ti que en mí, simplemente porque habla su idioma y te pareces a ella. Me encogí de hombros. Voy a intentarlo, dije. Me senté en una silla vieja y tambaleante, echando miradas constantes hacia la ventana, pero el jinete extraño ya había pasado. Ya no gritaba, y el silencio afuera era como de muerte.
El olor a sangre se sentía pesado en el aire, colándose por las grietas y ventanas rotas de la casa destartalada. Jin, dije, acercándome a ella. Movió la cabeza en la almohada y se encontró con mi mirada. Tenía los ojos enormes, muy oscuros, llenos de recuerdos y terrores que yo ni podía imaginar. ¿Qué pasó durante la marcha ardua? ¿Qué hizo que los cuerpos volvieran? No sabemos dónde empezó, dijo, pero parecía venir de los bosques al norte de aquí. Miré al agente Hudson, que asintió. Justamente ahí estaba el laboratorio de armas biológicas que nos habían enviado a investigar, al norte, a unos 5 o 6 kilómetros de este pueblo, en línea recta. ¿Y qué era eso?, pregunté. Los no muertos, pero no solo ellos, dijo. Seguían a algo inhumano, algo que iba montado en un caballo. Yo nunca lo vi, pero escuché historias de sobrevivientes. Decían que el caballo brillaba de un color pálido, hecho de huesos, con ojos completamente negros, igual que su jinete. El ejército nos decía que era un monstruo enviado por los americanos o los surcoreanos, y que nuestro gran líder Kim Il-jong iba a responder mandando 1000 monstruos a su país por cada uno que nos invadiera. Pero otros susurraban que lo había creado el propio partido, aunque nunca lo dirían en público, por miedo a ser ejecutados. ¿Y cómo terminó todo?, pregunté. ¿Cuándo acabó la hambruna? ¿Qué pasó con los cadáveres y con el jinete? Se encogió de hombros. Los chinos enviaron refuerzos a las regiones fronterizas, y la RPDC llenó todos los pueblos de soldados. La mayoría de los soldados coreanos también se estaban muriendo de hambre, igual que nosotros, y nos quitaban la poca comida que teníamos. Si te atrapaban guardando más de 2 o 3 comidas, te ejecutaban en público. Yo pasaba el tiempo recolectando hierbas y hongos en el bosque, atrapando animales pequeños, incluso ratas y ratones en trampas. Evitaba el pueblo todo lo que podía, después de ver cómo los muertos empezaban a levantarse. Parecía que nunca iba a terminar, pero un día, los soldados se fueron, y poco a poco la comida empezó a regresar. Nos dieron arroz, luego pan, y la marcha ardua terminó, aunque millones de nuestros camaradas murieron. Era tan terrible que no podías dejar los cuerpos de tus seres queridos afuera. Tenías que enterrarlos inmediatamente, o volvías y encontrabas que los cadáveres habían desaparecido, o que les habían cortado la carne de los brazos y piernas. El canibalismo estaba por todas partes, y la gente comía pasto y tierra para llenar el estómago. Pero sigues comiendo pasto, le señalé. Sonrió con tristeza. Solo una vez al día ahora, dijo, como si eso fuera algo bueno. Y en esas condiciones de infierno, tal vez sí lo era. Sentía un respeto enorme por esta anciana que había sobrevivido a tanta hambre, tanto horror. ¿Cómo es que nada de esto salió a la luz?, pregunté. El resto del mundo no tiene ni idea de que los muertos se levantaron durante la hambruna. Sabemos que millones murieron de hambre, pero ni siquiera encontrar la cifra exacta fue posible. Lo que pasa aquí, se queda aquí, con nuestro pueblo. Es nuestro peso que cargar. Vivir aquí es como vivir en una fortaleza de acero, donde nadie puede salir ni comunicarse con el exterior. Si tratas de irte, te disparan en el acto. La policía se encarga de recordarte las consecuencias de intentar escapar o hablar con el mundo. Nos dicen que nadie querría irse, porque somos la sociedad más grande, la más igualitaria y la más temida. Nadie nos atacaría, y por eso creo que tal vez, esto vino de los nuestros. Iba a responder, cuando escuché ramas crujiendo y movimiento de maleza justo afuera de la casa. Me acerqué en silencio a la ventana. El jinete ya no estaba, pero ahora, una horda de cadáveres caminando entraba al pueblo. Le salía sangre de la boca, de la nariz, de los ojos, y de heridas abiertas que recorrían sus cuerpos. Tenían tajos profundos, marcas de balas, señales de tortura, mostrando huesos, tendones y carne podrida, una visión que me heló la sangre. El olor que llegó con ellos era como una pared sólida de podredumbre, tan espeso que casi podía masticarlo, y casi vomité. Olía como a queso podrido, tomates descompuestos y carne rancia, una peste que salía de los cientos de cadáveres que masticaban el aire. Sus ojos ensangrentados, sin vida, parecían ojos de muñeca. La mayoría estaba famélica, muchos completamente desnudos, aunque algunos todavía tenían jirones de ropa pegados a la piel pálida y llena de sangre. Pus amarillento y mucosidades brillaban sobre sus cuerpos mientras avanzaban, hambrientos e implacables, moviéndose como un solo ente, como un enjambre perfectamente coordinado. Jin no los vio, y en su estado medio drogado, tal vez tampoco escuchaba sus pasos. Ellos no gritaban ni aullaban, a diferencia del jinete, y se movían como cazadores sigilosos.
Los pocos vivos que quedaban en las calles empezaron a gritar otra vez cuando los cadáveres los alcanzaron y empezaron a devorar los vivos, lanzándose sobre ellos con mandíbulas poderosas. Los gritos eran débiles y desesperados, los últimos sonidos de hombres y mujeres que ahora entraban en una pesadilla aún peor que la anterior. Los que murieron durante la hambruna volvieron, dijo. Multitudes de niños no muertos caminando, que se comían incluso a sus propios padres y abuelos, aunque muchos ya eran huérfanos para ese entonces. Los padres también habían muerto de hambre, y sus cuerpos muchas veces eran comidos por la gente del pueblo. Muchos se volvieron caníbales, y durante los peores momentos, se vendía carne humana en el mercado negro. Las mujeres se prostituían por un plato de arroz o un pedazo de pan. Había gente que se comía a sus propios hijos y madres, y desconocidos, incluso amigos, eran asesinados por un poco de comida. Los cadáveres andantes giraron la cabeza hacia la casa, como sabuesos que acaban de captar el olor de su presa. Mientras ella seguía hablando, los cuerpos empezaron a levantarse de donde estaban comiendo, acercándose a la puerta principal, una oleada de carne podrida y bocas abiertas que ya sabían que estábamos ahí. Agente Hudson, dije con voz temblorosa, es hora de irnos. Él también lo había visto, y empezamos a correr hacia la puerta trasera. Eejin no se movió, ni parecía entender el peligro. Teníamos que salvarnos, y también teníamos una misión que cumplir. Ahora parecía más importante que nunca. Sentí un nudo en el estómago al dejarla atrás, condenándola a una muerte horrible y lenta. El agente Hudson atravesó las tablas podridas de la puerta trasera sin siquiera abrirla, haciendo que la madera explotara en astillas por pura adrenalina. Yo lo seguí por el agujero. Eejin empezó a gritar de dolor y me di la vuelta instintivamente, los primeros cadáveres ya se le estaban lanzando encima, mordiéndola en las piernas y el estómago. Sus ojos giraban de puro dolor y terror, chillando como un avancée mientras la sangre brotaba de decenas de mordidas. Los muertos en la parte de atrás del grupo se detuvieron y me miraron desde la entrada. Yo ya tenía una M67 de fragmentación en la mano derecha, redonda y azul como un huevo de petirrojo. Le quité el seguro y la lancé en un arco alto, que voló en un Blair, rebotó en el piso de la cocina y rodó hasta el dormitorio frente a mí. Me di vuelta y eché a correr. Vi los ojos de Eejin por última vez, fijos en el techo, llenos de horror. Ya no tenía fuerza para gritar, solo gemía y sollozaba mientras las criaturas le arrancaban la carne a mordidas, tragándose pedazos enormes de su cuerpo sin siquiera masticar. Fue una escena tan espantosa que, incluso meses después, recordarla me revuelve el estómago. El agente Hudson ya había llegado al borde del bosque. Yo estaba a unos 10 metros detrás, corriendo a toda velocidad para alejarme lo más posible de la explosión que sabía que venía. Conté en mi cabeza, 5, 4, 3, 2. Pero hasta ahí llegué. Un fogonazo salió de la casa, lanzando pedazos de madera y fragmentos de pared en todas direcciones. Miré atrás y vi una bola de fuego roja encendiendo la madera seca de la casa al instante. El estallido de la granada sacudió el suelo, y mis oídos comenzaron a zumbar. Volví a mirar hacia adelante, pero tropecé con una piedra y salí volando. Caí en el pasto, golpeándome la cabeza contra la tierra. Solo me aturdió por unos segundos, pero seguía estando demasiado cerca de la casa como para sentirme seguro. Y fue entonces que escuché un nuevo sonido saliendo desde dentro. Los cadáveres empezaron a hacer ruido, pero no gritaron. Sonaba como una multitud sedienta de sangre, gimiendo al unísono mientras algún líder fanático los volvía locos en una orgía de asesinato, o como el público del Coliseo romano, celebrando mientras los hombres se despedazaban entre sí. Era como si cientos de personas dijeran al mismo tiempo, poseídos. Y luego, mientras el fuego se extendía y la casa empezaba a derrumbarse sobre sí misma, el sonido se fue apagando, hasta que todo quedó en silencio. Mientras cruzábamos el bosque, siguiendo un sendero de venados que subía y bajaba por la montaña, no podía dejar de pensar en Eejin y todo lo que había dicho. ¿Tú qué opinas de todo esto?, le pregunté. Me miró de reojo con una mirada helada. Nuestra misión no requiere que pensemos en eso, dijo. Solo estamos reuniendo información y reportando. Gracias a Dios llegamos cuando lo hicimos. Con suerte, todavía estamos a tiempo de revertir algo del daño. ¿Qué daño?, pregunté. Dudó por un largo momento, luego empezó a hablar, mirando al frente, sin buscarme la mirada. Los norcoreanos no son los únicos que hicieron este avance, dijo. Científicos en Estados Unidos y Rusia también han experimentado con virus modificados genéticamente o priones sintéticos que pueden interactuar con tejido moribundo.
A costa de perder funciones cognitivas superiores, algunos de estos virus pueden mantener vivo el cuerpo o incluso traerlo de vuelta. En nuestros experimentos, los sujetos siempre terminaban como los de aquí. Solo las partes más primitivas del cerebro seguían funcionando, las que tienen que ver con el hambre y los instintos. No sienten dolor, no tienen recuerdos ni una idea de sí mismos, hasta donde sabemos. Pero eso no es lo más raro. Cuando nuestros científicos inyectaron un grupo de cadáveres recientes, parecía que podían comunicarse entre ellos, como si fuera sin palabras. ¿Como aves en una bandada?, pregunté, recordando lo que había pensado cuando vi ese río silencioso de cuerpos entrando al pueblo. Él asintió, serio. Algo así, pero esto es más complejo. El movimiento en bandada se entiende fácilmente, es pura ciencia. Cada ave mantiene cierta distancia de las otras, y cualquier cambio en los bordes del grupo hace que todas se muevan como si fueran una sola mente. Pero en realidad, solo están respondiendo instintivamente al espacio entre ellas. Esa respuesta en cadena crea una acción colectiva, pero no es telepática ni inexplicable. Pero estos no muertos. Negó con la cabeza lentamente, avanzando con paso firme, las botas aplastando la tierra. Esto es otra cosa. No es solo instinto. Es como si se comunicaran sin ninguna señal externa. Te voy a dar un ejemplo. Teníamos 2 celdas con barrotes, en el mismo pasillo. En cada comida, uno de nuestros hombres les llevaba carne cruda, que devoraban en cuanto se las lanzaban. Pero algo salió mal. Los 2 cadáveres reanimados no podían verse entre sí, y nunca hablaban, al menos no con palabras. A veces hacían ruidos cuando estaban muriendo o cuando los atacaban, como lo que oímos allá atrás. Siempre el mismo sonido, nunca un grito ni dolor, solo ese, largo y raro. Asentí. Ya he oído cosas así, dije. Recuerdo haber escuchado un discurso de Hitler sobre la solución final. Mientras hablaba de asesinatos y exterminio, la multitud empezó a aplaudir y a hacer ese mismo, sediento de sangre, como una mezcla de adrenalina y euforia, placer extremo y la promesa de muerte para el enemigo. Pero, ¿por qué lo hacen cuando mueren? Él se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Tal vez un día lo descubramos, pero es solo otro aspecto más de su comportamiento colectivo que no entendemos. En fin, uno de los guardias en ese tiempo era amigo mío. De hecho, yo lo recomendé con la agencia. Había estado conmigo en los Rangers unos años. Fuerte, listo, con reflejos impresionantes, un verdadero veterano. Y aún así, nada de eso lo salvó. El otro guardia estaba dándoles la carne. Rompió el protocolo al meter la mano entre los barrotes. El cadáver estaba, según él, del otro lado del cuarto, pero en un parpadeo, se lanzó y le agarró la mano. El tipo gritó cuando le mordió los dedos, sujetándole la muñeca con una fuerza brutal. Mi amigo volteó a mirar, estando justo al lado de los barrotes, y el otro cadáver, que estaba tirado en una esquina como en modo hibernación, se levantó de repente y metió el brazo por los barrotes. Mi amigo tenía la espalda a la celda solo por un segundo mientras se volteaba a ver qué pasaba, pero fue suficiente. El zombi lo agarró de los hombros y lo empujó hacia los barrotes con una fuerza inhumana. Este hombre era una bestia, entrenaba todos los días, y aún así no pudo zafarse del agarre de esa cosa más flaca y pequeña. Todo fue tan rápido que nadie se dio cuenta de que lo estaban atacando hasta que ya era tarde. El muerto le estrelló la cabeza contra los barrotes una y otra vez, agarrándolo del cuello por detrás. Mi amigo perdió el conocimiento enseguida, su cuerpo cayó flojo, pero el bicho siguió golpeándole la cabeza hasta que se le fracturó en varios puntos. Entró en coma, y murió unos días después, sin despertar. Cuando entró el equipo táctico, encontraron al no muerto lamiendo la sangre, el pelo y los pedazos de hueso de los barrotes, con esa misma expresión vacía de siempre. Pero esa expresión es pura fachada. Es una maldita mentira. Son mucho más listos de lo que crees. Caminamos en silencio un buen rato. Me puse a admirar el paisaje hermoso de las montañas. Era un contraste brutal con los horrores que habíamos visto. Pocas personas que visitaran esta zona podrían creer que un laboratorio de armas biológicas y experimentación humana estuviera oculto cerca. Además, ya nos habían advertido antes de salir que los norcoreanos tal vez tuvieran campos secretos por la zona, usando prisioneros como mano de obra esclava y como sujetos de prueba, para tenerlos ahí mismo. Listos para experimentar y matar. Y sabiendo que la agencia tiene satélites espías que pueden ver hasta un bote de basura desde el espacio, supuse que esa advertencia era prácticamente una confirmación de que íbamos a toparnos con campos de concentración.
por fin vi un claro entre los árboles. El sol ya se estaba metiendo detrás de las montañas y una brisa fresca empezó a correr por el lugar. El sudor que traía por tanto caminar se evaporó al instante y empecé a sentir cierto alivio. Habíamos llegado. Ya podíamos terminar esta maldita misión e irnos a casa. Pero un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando miré entre los árboles y vi el edificio. Desde ahí se podía ver la puerta metálica al frente del complejo, completamente abierta. Y en la pared, escrito en coreano, con las mismas letras negras gigantes de antes, solo decía 3 palabras. Vengan y vean. Discutimos por unos minutos. Yo no quería entrar. Es claramente una trampa, dije. ¿Por qué la puerta está abierta de par en par? Saben que estamos aquí y quieren que entremos para emboscarnos y capturarnos. No podría ser más obvio. Pero el agente Hudson no lo veía tan claro. Él pensaba que las palabras no eran para nosotros y que la puerta tal vez había sido dejada abierta por gente huyendo. Nuestra misión, dijo, es entrar y averiguar qué está pasando. No tenemos opción. Si es una trampa, no dejes que te tomen vivo. Pero con todo el caos que hay en esta zona ahora mismo, no vamos a tener mejor oportunidad que esta. Hay que aprovecharla. Suspiré. Quédate justo detrás de mí y cúbreme la espalda. Vamos. Para cuando salimos del bosque, moviéndonos en silencio con las armas listas, ya había oscurecido. El laboratorio de armas biológicas todavía tenía electricidad y luces brillantes lo iluminaban por todos lados. Primero tuvimos que cruzar una cerca con alambre de navajas en el perímetro exterior del complejo. Había una caseta de vigilancia justo en la única entrada. Noté que esta carretera sí estaba pavimentada, a diferencia de todas las demás que había visto, y parecía bastante nueva. Al parecer, los norcoreanos tenían mucho dinero para el ejército, pero nada para su gente o su infraestructura civil. Ahora podía ver el complejo con mucha más claridad. Pasé junto a la caseta, justo detrás del agente Hudson, y eché un vistazo adentro mientras avanzaba. Vi a un hombre muerto, sin rostro. Su cráneo brillaba blanco detrás del charco de carne y sangre, como una macabra decoración navideña. El complejo era enorme. No alcanzaba a ver dónde terminaba. Construido de concreto gris, liso, con techo plano y sin ventanas, era una de las arquitecturas más deprimentes y funcionales que había visto en mi vida. Se alzaba 4 pisos sobre la tierra, pero sabíamos por los informantes que también descendía 5 más. Lo que buscábamos estaba abajo, ya que los pisos superiores eran principalmente para trámites y papeleo. Los experimentos reales y los patógenos estaban en los niveles subterráneos, y entre más abajo se iba, más virulentos y peligrosos eran los agentes que guardaban. Entre la cerca y el edificio, había un campo abierto que rodeaba la estructura cuadrada, con un camino pavimentado serpenteando entre el pasto recortado con precisión militar. Sin dudarlo, corrimos a través del área abierta. Yo no dejaba de mirar hacia atrás, sintiendo esa incómoda sensación de estar siendo observado, pero no vi a nadie. En poco tiempo, ya estábamos dentro del complejo. La brisa entró con nosotros, pero ya no olía a aire de montaña ni a bosque. Un hedor fétido, podrido y espeso impregnaba todo el lugar. Miré por el pasillo, y vi retratos de Kim Il-sung y Kim Jong-il, además de varios carteles de propaganda, muchos con misiles nucleares y lanzamientos balísticos. Incineraremos a todos nuestros enemigos en un mar de fuego, decía uno a mi derecha, con la cara de un soldado norcoreano pintada frente a un misil nuclear disparado, con una pared de fuego y humo de fondo. Hudson y yo nos detuvimos un momento, rodeados por esta escena bizarra de totalitarismo y nacionalismo. Corea del Norte siempre me había parecido una versión real y moderna de 1984. Tenemos que llegar al último piso, dijo Hudson, respirando agitado. Asentí, ya lo sabía. Tenía la costumbre de repetir datos en momentos de tensión. Siempre pensé que era su forma de lidiar con la ansiedad, ese nudo en el pecho antes de un tiroteo o una situación de vida o muerte. Guía tú, le dije, sonriéndole para aliviar un poco la tensión. Encontramos una escalera y empezamos a bajar. El olor a cuerpos podridos se hacía cada vez peor, el aire más espeso. Ya no quedaba nada del aroma a montaña. Tosí, casi vomitando, y me doblé sobre mí mismo. Hudson se dio la vuelta de inmediato, llevándose un dedo a los labios, con los ojos encendidos. Cuando por fin llegamos al piso más bajo, ya solo podía respirar por la boca, con los ojos llorosos. Ojalá nos hubieran dado máscaras de gas o respiradores. No entendía cómo alguien podía trabajar ahí, aunque tampoco me imaginaba lo que era comer pasto y ratas todos los días.
Hudson abrió la puerta con sigilo, desapareciendo en el pasillo oscuro con el rifle alzado. Yo lo seguí de cerca. El pasillo era largo y apenas iluminado. Aquí abajo no había carteles de propaganda ni retratos del gran líder. Todo se sentía frío, vacío, paredes de concreto que daban a cuartos sin puertas. Entramos al primero, y casi vomito con lo que vi. Un hombre, atado a una camilla y amordazado, había sido diseccionado vivo, sin anestesia. Movía la cabeza como loco, con los ojos desorbitados, mirándonos con puro terror. Tenía el pecho y el estómago abiertos, y podía ver su corazón latiendo rápido dentro de la herida quirúrgica. Le habían quitado las costillas, que estaban apiladas cuidadosamente junto a él. Sin dudarlo, me acerqué, levanté la pistola tranquilizante y le disparé en el brazo. Era una dosis letal, iba a dejar de respirar en segundos, sin revivón para revertir el efecto del opioide. La etorfina era casi 100 veces más potente que el fentanilo. Giramos de inmediato y salimos del cuarto, avanzando por este corredor de pesadillas. En el siguiente cuarto, encontramos el cadáver de una mujer, cubierta de enormes llagas bubónicas por todo el cuerpo. Un fluido amarillo y viscoso brotaba de las heridas. Estaban concentradas en las zonas de los ganglios linfáticos, con pústulas del tamaño de naranjas hinchándose en su cuello y axilas. Eso parece la peste negra, dijo el agente Hudson. Deberíamos largarnos de aquí. Esto no ayuda en nada, y no quiero estar cerca de esa porquería. No puedo creer que ni siquiera contengan agentes biológicos altamente infecciosos en cajas de plexiglas, como hacemos en Estados Unidos. Estas personas probablemente ganan unos $1000 al año, le recordé. Este es uno de los países más pobres que existen. A veces me sorprende que siquiera logren mantener este edificio con electricidad constante. Seguimos avanzando, y para mi sorpresa, el siguiente cuarto no era otro infierno. Era una oficina. Parecía el despacho de un doctor o un científico, con pósters del cuerpo humano colgados en las paredes. En una esquina, vi a un hombre encogido detrás de su escritorio, vestido con una bata blanca. Era flaco, como todos los norcoreanos que habíamos visto, con lentes de armazón negro. Observé su cara delgada, los pómulos prominentes y la barbilla pequeña. No parecía precisamente la cara de un demonio. Hudson y yo nos quedamos sorprendidos apenas una fracción de segundo. Él aprovechó para levantar una pistola. Antes de que pudiera reaccionar, ya había disparado. No, grité instintivamente, levantando mi arma y disparándole en el pecho. Me giré y vi a Hudson tirado en el suelo. Corrí hacia el científico, que yacía en el piso, con un charco de sangre expandiéndose debajo de su bata blanca. Le quité el arma de la mano y corrí de vuelta hacia Hudson. Con inmenso alivio vi que el balazo le había pegado en el chaleco antibalas, justo encima del ombligo. Probablemente le iba a dejar un moretón horrible, pero no era mortal. Hudson gruñía, sudando. «Maldita sea, eso duele», dijo entre dientes, respirando rápido. Lo dejé en el suelo y regresé junto al científico. Seguía vivo. El balazo le había dado en el hombro izquierdo. Sangraba bastante, pero no parecía haber dañado arterias o vasos principales. Me arrodillé a su lado, apoyando mi mano enguantada en la herida y presionando fuerte. Gritó de dolor. «Duele, ¿verdad?», dije. «Así que vamos a jugar un juego. Si me dices la verdad, te dejo vivir. Pero si creo que me mientes». Metí un dedo en la herida, presionando contra los fragmentos de hueso roto, sintiendo la sangre tibia escurriendo alrededor de mi guante. Estuvo a punto de desmayarse, poniéndose blanco, pero volvió en sí, chillando y agitando los brazos. Saqué el dedo y sacudí la sangre con una sonrisa. «Ok, ¿cómo te llamas?», pregunté. «Doctor Lee», dijo. «Bien, Lee», dije, «¿y qué haces aquí?». «Soy el jefe científico del programa de investigación», respondió. «¿Y tú eres el responsable de todos los cadáveres ambulantes allá afuera?», pregunté. Dudó un largo momento. Suspiré, eché el brazo hacia atrás y le solté un puñetazo en la nariz. Sentí cómo se rompía bajo el golpe, su cabeza rebotando contra el suelo de concreto. Empezó a suplicar y a llorar. «Por favor», dijo, con sangre chorreándole de la nariz, «no me haga más daño. Le contaré. Le contaré todo». Para ese momento, Hudson ya se había puesto de pie, tambaleándose, y se apoyaba pesadamente en el escritorio, mirando al doctor con odio. «Sí, yo estaba a cargo del virus de resurrección», dijo Lee. «Obtuvimos una muestra de Rusia, sobornando a uno de sus científicos principales.
Pero no tengo idea de cómo se escapó del laboratorio. Solo se la habíamos administrado a unos cuantos sujetos aquí. ¿Y esos sujetos siguen aquí?, pregunté. Asintió, con la cara hecha un desastre, la nariz torcida y rota. ¿Y qué hay del jinete en el caballo esquelético? Le vi una expresión genuina de confusión. ¿El qué?, preguntó. ¿No sabes nada sobre un monstruo con ojos negros saltones montando un caballo de huesos?, pregunté. Me miró como si estuviera loco, y supuse que eso ya era suficiente respuesta. Miré a Hudson. ¿Qué quieres hacer con este?, pregunté. La verdad, deberíamos llevárnoslo como rehén. Seguro sabe muchas cosas importantes. Hudson negó con la cabeza, sacando su pistola de la funda. Hay demasiado peligro en nuestra ruta de escape, dijo. No planeamos todo esto contando con zombies. Así que, cambio de planes. Sin rehenes. Apuntó directo al centro de la cara de Lee. Pero estábamos tan concentrados que no vimos que los muertos ya habían entrado al cuarto. Los ojos del doctor se agrandaron, pero no por el arma de Hudson, sino mirando detrás de nosotros, empezando a gimotear y rogar. Me giré de inmediato y vi a una niña pequeña, sin un brazo. Parecía amputado quirúrgicamente a la altura del hombro y de la herida chorreaba pus amarillento y sangre aguada. Pero sus ojos no eran los de una niña. Eran como ojos de vidrio, muertos, como los de una estatua. Aunque esta misión ocurrió hace meses, todavía los veo en mis pesadillas. Con una expresión rabiosa y salvaje en la cara, corrió hacia Hudson, un borrón de piel ensangrentada y bata de hospital flotando. Se le lanzó a la espalda y empezó a morderle el cuello con furia. Hudson giraba como loco, tratando de quitársela de encima y gritando por ayuda. Corrí hacia ellos, pero otro cuerpo me tacleó de lado, lanzándome contra el escritorio. Mi hombro golpeó la madera y mi rifle salió volando de mis manos. Caí sobre una silla, rompiéndola debajo de mí, sintiendo como las astillas de madera me cortaban la piel. Me levanté rápido, sacando la pistola, y vi al otro lado del escritorio los ojos vacíos de un hombre. Tenía un agujero de bala justo en el centro del pecho. También mostraba señales de peste, ganglios hinchados y oscuros, pústulas llenas de líquido. Le disparé en la cabeza, y cayó al piso, retorciéndose. Hudson, mientras tanto, logró lanzar a la niña al suelo, giró su pistola y le disparó en la cara. Tenía sangre chorreando por el cuello, donde le habían arrancado pedazos de piel a mordidas. Jesucristo, dijo, haciendo una mueca. Esto duele. Necesitamos vendas, dije. El doctor Lee se incorporó. Tenemos suministros médicos en el cajón de mi escritorio, dijo, señalando. Rápidamente saqué desinfectante y vendas y empecé a atender la herida de Hudson. Respiraba agitado, pero aguantaba el dolor mientras le limpiaba y vendaba el cuello. Me van a necesitar si quieren salir de aquí, dijo el doctor Lee. Hay demasiados de ellos. Si no me matan y me dejan ayudarles, les daré toda la información que necesiten. Justo entonces, escuchamos puertas golpeando en los pisos superiores, el eco bajando por las escaleras. Más de ellos están levantándose. Y cerca de aquí hay un campo de concentración con miles de cuerpos. Si no aceptan mi ayuda, los van a aplastar. Hay pasajes secretos aquí cerca. Rápidamente aceptamos llevarnos a Lee con nosotros. Agarramos un botiquín médico y lo levantamos del suelo. Recuperé mi rifle y apunté a la parte trasera de su cabeza. Guía el camino, dije, mientras decenas de pisadas empezaban a bajar por las escaleras. Me daba mala espina llevarnos al doctor Lee. Sabía que, si me hubieran capturado, él no habría dudado ni un segundo en diseccionarme vivo o usarme como conejillo de indias en algún experimento infernal. Pero terminó siendo más útil de lo que jamás imaginé. Corría por el largo pasillo de concreto, dejando gotas de sangre de su nariz rota mientras avanzaba. El agente Hudson y yo lo seguíamos lado a lado, volteando todo el tiempo a revisar nuestras espaldas. Los pasos detrás de nosotros se hacían más fuertes y más cercanos a cada segundo, y yo esperaba que en cualquier momento docenas de cadáveres entraran por la puerta. El doctor Lee se desvió de repente hacia una puerta a la derecha. No parecía diferente de los otros laboratorios biológicos, salvo que en este no había ningún sujeto amarrado a la fría mesa. El suelo y la superficie estaban saturados de sangre seca. Pensé, casi divertido, que eso sería una violación brutal al Código de Sanidad, si es que Corea del Norte siquiera tenía uno. Oí la puerta al final del pasillo abrirse de golpe, pero no escuché voces dando órdenes, ni perros ladrando, ni un solo sonido de interacción humana normal.
Un escalofrío me recorrió la espalda al escuchar el golpeteo de pasos corriendo hacia nosotros. El doctor Lee corrió frenéticamente hacia una esquina, dejando pequeñas gotas de sangre en el suelo. Me pregunté si los muertos podrían seguir el rastro de sangre hasta nosotros. El doctor Lee forcejeó con una escotilla en la esquina. La abrió con un chillido metálico horrible. La pequeña puerta de metal estaba oxidada, parecía no haberse usado desde la Guerra de Corea. El rechinar resonó por todo el pasillo. La adrenalina me invadió tanto que sentí como si pudiera ver las ondas de sonido en el aire. El tiempo pareció ralentizarse cuando las primeras siluetas torcidas y cojeando cruzaron el umbral. Sin pensarlo, empujé al doctor Lee dentro de la escotilla, escuchándolo caer por el túnel. No tenía idea de qué tan profundo era, y a esas alturas, no me importaba. Vi las bocas abiertas de los muertos acercándose. Al frente venía un niño coreano, de unos 7 u 8 años, cojeando hacia nosotros con el cuerpo hinchado por la desnutrición. Su vientre sobresalía sobre sus piernas huesudas, un pie arrastrándose torcido y hinchado. La sangre le corría de unos ojos vacíos por una enorme herida en la cabeza, donde el hueso se asomaba como la luna detrás de las nubes. Como bailarines macabros, retorciéndose de formas inhumanas, algunos arrastrando piernas rotas, la masa de carne podrida se nos venía encima. Hudson se lanzó al túnel después de lanzarme una mirada rápida. Yo saqué una granada M67 de fragmentación, le quité el seguro y la rodé por el suelo de la habitación antes de lanzarme al túnel también. La caída fue más larga de lo que esperaba, y no me preparé. Aterricé mal sobre mi tobillo derecho, sintiendo un estallido de dolor que me subió hasta la pierna. Mi cuerpo entero cayó después, directamente sobre Hudson, que soltó un gruñido. «Jesucristo», empezó a decir, justo cuando la granada explotó. Solo recuerdo pensar que el mundo se estaba derrumbando, que el sol había explotado y destrozado todo, pero en segundos, mientras pedazos de tierra y piedra llovían sobre nosotros. Algo me golpeó en la parte trasera de la cabeza. Mi visión se puso blanca, y sentí sangre caliente chorreando por mi espalda. Después, todo se volvió negro. ¿Me escuchas?, preguntó una voz lejana. Solo veía oscuridad y sentía algo pegajoso en mi torso y cabeza. Gemí, sin moverme ni responder al principio. ¿Puedes ponerte de pie? Mi visión empezó a volver. Recordé lo que había pasado y me incorporé rápido, causando que un rayo de dolor me atravesara la cabeza. Apreté los dientes y me llevé ambas manos a los lados del cráneo, como si pudiera contener el dolor con presión. «Maldición», susurré, «esto duele como el infierno». Vi a Hudson arrodillado junto a mí, en la penumbra. Y del otro lado estaba el doctor Lee, sentado con total calma, sin mostrar nada en su rostro. Podría haber estado viendo un infomercial de madrugada. «Toma», dijo Hudson, sacando unas tabletas selladas en aluminio de su bolsillo. «Es naproxeno, aleve. No es gran cosa, pero es lo mejor que tenemos, a menos que quieras probar la etorfina». Sonreí débilmente ante el chiste, luego desempaqué las pastillas. Hudson sacó de la nada un pequeño frasco de metal, como por arte de magia, y me lo pasó. «Es un poco temprano para empezar a beber», murmuré, mientras mi cabeza latía de dolor. «No es alcohol», dijo. «Es Gatorade. Solo uso el frasco porque es pequeño y de metal, tal vez un día me salve de una bala, ¿te imaginas? Esta cosa flaca salvándote la vida». Tomé un sorbo y se lo devolví. No le ofreció nada al doctor Lee, actuando como si no existiera. Me puse de pie con esfuerzo. Náuseas me revolvieron el estómago y me agarré la cabeza con ambas manos, masajeándome el cuero cabelludo para aliviar el dolor. Sentí un corte profundo en la parte de atrás de la cabeza, con sangre coagulada escurriendo bajo mi uniforme de camuflaje. Miré a Hudson y al doctor Lee. Parecían relativamente bien, aunque cubiertos de raspones y polvo. Incluso las gruesas gafas negras del doctor estaban opacas de tierra. Se las quitó y trató de limpiarlas en su camisa. «Ok, doctor Lee», dijo Hudson con voz helada, usando su limitado coreano. «Este es tu show ahora. Guíanos». Lee se levantó de inmediato, la nariz chueca, la cara cubierta de sangre seca. Ya no tenía nada del profesional limpio que habíamos visto en el laboratorio. «¿Por qué te estabas escondiendo?», preguntó Hudson. Al principio, el doctor no respondió, caminando rápido hacia adelante. Luego, en tono monótono y mirando fijo por el oscuro túnel, habló. «No les he dicho toda la verdad», dijo. «¿De veras?», solté con sarcasmo. Hudson me lanzó una mirada fulminante y le hizo señas al doctor para que siguiera.
La última vez que pasó esto, continuó, fue durante la marcha ardua. Alguien liberó el virus de resurrección también en esa época. No sabemos quién, ni por qué. Tal vez nunca lo sepamos. Pero esta vez, creo que sé quién fue, o al menos tengo una lista corta. Hay un grupo dentro del complejo de armas que quiere derrocar a Kim Jong-un a cualquier costo. Buscan desestabilizar el país para provocar una revolución. Algunos trabajan en mi mismo nivel del edificio, manejando agentes biológicos de nivel 4 y 5. Intentaron reclutarme varias veces. Me negué, pero tampoco los delaté. Según dicen, tienen conexiones incluso con la hermana de Kim Jong-un, que estaba tanteando la posibilidad de asesinarlo y tomar el poder. Por lo que sé, al final decidió no hacerlo, pero si una epidemia empezara y murieran millones, si los muertos resucitaran de formas tan horribles, podría provocar un levantamiento. El túnel de tierra giraba bruscamente a la derecha. Al fondo, vi una tenue luz entrando. Cuando nos acercamos, vi una escotilla abierta, con una escalera vieja y oxidada por donde entraba la luz de la luna. Esa escotilla no debería estar abierta, dijo Lee, frunciendo el ceño. Subió rápido por la escalera. Hudson lo siguió de inmediato, pistola en mano, apuntándole por si intentaba huir o traicionarnos. No oímos movimientos arriba, pero no bajamos la guardia. Yo subí detrás de Hudson, con la pistola en la mano y el rifle colgado a la espalda. Sentía escalofríos, la piel erizada. Sabía que algo grande se acercaba, pero era como ver un abismo y no poder detenerte. Y cuando subí el último peldaño, el aliento se me fue. Cientos de cuerpos de soldados norcoreanos yacían esparcidos en el campo. La mayoría quemados hasta ser irreconocibles. La piel negra, resquebrajada, las bocas abiertas en gritos silenciosos. Los uniformes, quemados o fundidos en sus cuerpos. ¿Qué demonios pasó aquí?, pregunté, con el horror vibrando en mi voz. Ni Hudson ni Lee respondieron. Solo miraban alrededor, con los ojos bien abiertos. Y como respuesta, desde el borde del bosque, escuchamos el chillido del jinete. Venía galopando hacia nosotros, un borrón blanco sobre su caballo esquelético, iluminado por la luna. Sus cascos aplastaban los cuerpos carbonizados al pasar. Los ojos negros y abultados del jinete nos atravesaban como cuchillos. Su boca abierta dejaba escapar un chillido ensordecedor, un sonido alienígena que retumbaba por los árboles y se extendía por las montañas. En ese momento, apenas logré escuchar órdenes gritadas en coreano y empezaron a llegar refuerzos, corriendo entre los árboles que nos rodeaban y saliendo al campo. Apenas nos miraban, toda su atención estaba enfocada en el jinete y su caballo. Empezaron a disparar a toda velocidad, y yo jalé al agente Hudson y al Dr. Lee hacia una apertura que vi entre la marea humana de soldados. Las balas silbaban sobre nuestras cabezas y a los lados de mis orejas, todas dirigidas al jinete que seguía chillando. Un soldado norcoreano corrió entre los demás, lanzándole una granada al monstruo. La criatura se quedó en silencio de golpe, como si le hubiera sorprendido ese movimiento tan atrevido. El caballo pasó justo sobre la granada, y un segundo después, explotó. Para ese momento, Hudson, el Dr. Lee y yo ya habíamos llegado al borde del bosque. Empujé a Lee instintivamente, tirándolo al suelo conmigo. A mi lado, Hudson también se lanzó al piso, cubriéndose la cabeza con las manos. Pedazos de metralla y astillas de madera volaron sobre nosotros, mientras una columna de llamas rojas se elevaba en el centro del campo, borrando los cadáveres quemados que cubrían el suelo como hojas en un bosque otoñal. Pero cuando volví a mirar, vi al jinete aún avanzando, totalmente ileso de las balas y de la explosión. Saltó del caballo cuando los soldados lo rodearon, pero en vez de caer al suelo, flotaba a unos cuantos centímetros del piso. Empezó a girar sobre sí mismo, lanzando de nuevo ese chillido inhumano, y de su cuerpo emanó una luz blanca tan delgada como una navaja. 4 corrientes de energía cegadora salieron de su pecho. Mientras giraba lentamente en el aire, los rayos mortales impactaban a los soldados que corrían hacia él, disparando y gritando órdenes. En cuanto la luz los tocaba, se quedaban en silencio, los ojos abiertos, las bocas congeladas. Luego, sus cuerpos se partían a la mitad por el pecho, como si los hubieran cortado con un láser. Con horror vi cómo su carne empezaba a derretirse y quemarse, desgarrándose conforme la luz los atravesaba. En segundos, todos los que estaban de pie en el campo estaban muertos, sus cuerpos destrozados cayendo unos encima de otros. El chillido del jinete se desvaneció mientras descendía de nuevo al suelo, sus patas afiladas atravesando los cadáveres y clavándose en la tierra.
Desde el otro lado del campo, vi llegar nuevos refuerzos, casi tropezando sobre los miles de cuerpos que ahora cubrían cada centímetro del terreno, a veces 2 o 3 capas de muertos. El jinete no les prestó atención, caminó de regreso hacia su caballo y se montó de nuevo con una gracia alienígena. Empezó a cabalgar hacia nosotros, mientras los soldados norcoreanos gritaban y volvían a abrir fuego. Pero todo terminó en segundos, cuando miles de muertos vivientes surgieron del bosque, como una marea de carne podrida que los arrolló como si fueran piedras en un río. «Corre», le susurré gritando a Dr. Lee y a Hudson. El Dr. Lee iba justo frente a mí. Le apunté directamente a la nuca con la pistola. «Y si intentas cualquier cosa, te juro que te vuelo los sesos antes de que siquiera te des cuenta». «No estoy para juegos, ¿me entendiste?». Él asintió, con sus ojos brillando tras sus gruesos lentes. Se dio la vuelta y empezó a trotar detrás de Hudson. Cuando nos alejamos lo suficiente del campo, me volteé, no vi rastro del jinete. Hudson sacó su brújula electrónica y soltó un suspiro al ver las coordenadas. Sacó un teléfono satelital del bolsillo y marcó una larga secuencia de números. Después de unos segundos, dijo: «Estamos a 15 minutos del punto de extracción. Traemos uno en custodia. Nivel 5 activo cerca de la frontera. Necesitamos apoyo inmediato». Sin esperar respuesta, colgó y guardó el teléfono. Miró al Dr. Lee con un odio puro y absoluto. «¿Sabes?», dijo mientras trotábamos por el bosque, subiendo y bajando entre montañas, piedras gigantes y árboles antiguos, «mi abuelo peleó en la guerra de Corea. Ray Hudson. Fue capturado y torturado por escorias como este cabrón». Señaló al Dr. Lee con el dedo tembloroso. El agente Hudson no se veía bien. Incluso bajo la luz tenue de la luna y las estrellas, su herida en el cuello tenía un color morado enfermizo. Sacó su pistola y se la puso en la cabeza al Dr. Lee, todavía temblando, ya fuera de furia o de otra cosa. «Te juro por Dios que te mato aquí mismo. Dame una sola razón, hijo de puta. Te reviento el cerebro ahora mismo, ¿me entendiste?». El Dr. Lee asintió, los ojos abiertos de terror. «Agente Hudson», grité, tratando de mantener la calma. «¿Qué carajos estás haciendo? Baja tu arma. Este rehén es valioso». Hudson seguía temblando, el dedo apretando el gatillo. Me preparé para el disparo, para ver la cabeza de Lee estallar en pedazos, pero en el último segundo, Hudson guardó su pistola. Se echó el rifle al hombro y nos hizo señas para que siguiéramos. No sabía qué había visto exactamente, pero sentí que Hudson estaba perdiendo el control. Y aunque era mi superior y esta era mi primera misión, no pude evitar pensar que algo estaba muy mal. Finalmente, vimos las torres de vigilancia a lo lejos, sobresaliendo entre los árboles, alineadas sobre las montañas. Desde ahí, podía ver kilómetros y kilómetros. Hacia China, las luces de los autos, casas y negocios brillaban a lo lejos. Pero al mirar hacia Corea del Norte, solo vi oscuridad hasta donde alcanzaba la vista. «Es por aquí», dijo Hudson, señalando hacia el otro lado de la torre de guardia. Vi alambre de púas extendido entre los árboles, marcando la frontera. Podía cortarlo fácilmente con las pinzas que llevaba en el cinturón. Pero justo cuando me acerqué, revisando a ambos lados, un ruido empezó a estallar detrás de nosotros. Hojas crujían, ramas se rompían bajo pisadas. Entre los árboles, vi docenas de soldados norcoreanos salir, apuntándonos con sus armas y gritándonos órdenes. El Dr. Lee levantó las manos de inmediato. «Por favor, estos hombres me secuestraron», gritó el Dr. Lee. «Creo que son agentes del gobierno imperialista americano. Ayúdenme». Vi toda mi vida pasar frente a mis ojos. No sabía si levantar las manos o pelear hasta el final. Me giré y vi al agente Hudson levantar las manos, dejando caer su rifle colgando flojamente de la correa en su cuello. Me guiñó un ojo. Siguiendo su ejemplo, solté mi rifle y también levanté las manos. Los soldados norcoreanos, corriendo hacia nosotros con sus uniformes marrón grisáceos, sacaron esposas para arrestarnos. Entonces, estalló fuego de francotiradores por todos lados. Me lancé al suelo, cubriéndome la cabeza mientras la cara del soldado más cercano explotaba en una lluvia de sangre. Los demás cayeron enseguida, sus pechos y cabezas destrozados por el impacto de las balas. Y en cuestión de segundos, el silencio volvió. Me quité las manos de la cabeza y levanté la mirada lentamente, viendo los cuerpos inmóviles de todos los soldados esparcidos en la tierra. Al otro lado de la frontera, vi al agente Streicher avanzando, impecable en su traje negro perfectamente planchado, rodeado por un equipo de hombres en camuflaje.
cortaron el alambre de púas en segundos y se acercaron a nosotros. Cerca, escuché helicópteros descendiendo. Miré a un lado y vi al Dr. Lee, todavía vivo, con una expresión de puro shock y confusión. El agente Streicher le ordenó en coreano que pusiera las manos detrás de la espalda y lo esposaron ahí mismo, empujándolo hacia uno de los helicópteros. Hudson y yo lo seguimos sin decir una palabra, cruzando la frontera. Vi a hombres bajando de los árboles, cubiertos con trajes de camuflaje tipo Guille, con rifles de francotirador colgando de sus hombros. Sin hablar, empezamos a subir a los helicópteros negros que aterrizaban. El agente Streicher nos esperaba sentado en el que abordamos. Apenas nos sentamos, nos felicitó por la misión, especialmente por haber capturado al Dr. Lee, que, según él, proporcionaría información invaluable a los interrogadores. Yo solo sentía un inmenso alivio de seguir vivo después de todo lo que había visto. Pero mientras nos evacuaban de ese infierno, miré al agente Hudson y vi sus ojos. Vacíos. Muertos. Miraban a través de mí, como los ojos de una estatua.